¿Cómo superar en estos tiempos tan duros de crisis planetaria el cansancio y el desánimo? ¿Cómo superar en estos tiempos tan duros de crisis planetaria el cansancio y el desánimo? Nosotros a veces señalamos lo universal y sugerimos que sea visto y señalado lo universal porque es profundamente esclarecedor ver las cosas de un modo más amplio, precisamente de un modo universal. Pero a veces tenemos que entender que para poder tener una visión universal, también más amplia, debemos tener una visión individual y entender lo que nos está pasando particularmente de un modo más amplio. Y después sí, transferir, después ampliar esa óptica, buscar la óptica universal. Entonces, para transitar esta crisis planetaria de un modo más elevado, tenemos que ver qué pasa con nuestra crisis personal. Porque realmente el tema pasa por cómo el individuo es capaz de estar ante lo que está ocurriendo, ante lo que está aconteciendo en el universo del que forma parte. Entonces, la llave es ver cómo nosotros estamos transitando nuestra propia vida en el marco de la crisis planetaria. Y si nosotros podemos o no confirmar algo tan específico y tan especial como que transitar una crisis no necesariamente significa estar en desequilibrio y en desarmonía. La mayoría de nosotros en este planeta, cuando estamos en crisis o cuando pensamos en términos de crisis, pensamos en términos de desarmonía y de desequilibrio. Esto lo decimos en muchos lugares y continuamente, y no debe ser así. Es tal el convencimiento que tenemos que crisis es sinónimo, ¿sí?, de desarmonía y de desequilibrio, que cuando estamos percibiendo que estamos llegando a una crisis, nosotros prácticamente abrimos de un modo automático las puertas al desequilibrio y a la desarmonía. Y esto es algo que le sirve muchísimo al sistema mundial que intenta que nuestra conciencia no funcione del modo adecuado. Se alimenta de esta condición de que nosotros lleguemos a confirmar que una crisis no es algo digno de ser aprovechado y bienvenido, y sí es un cuco al cual no deberíamos enfrentarnos, por lo cual el sistema indirectamente nos dice que nosotros no debemos crecer, que nosotros debemos buscar la seguridad de seguir siendo lo que somos y no intentar ser otra cosa. Entonces, por carácter transitivo, una crisis, que es una oportunidad de expansión, de transferir nuestra conciencia hacia otro aspecto de la realidad, anticipadamente ya es vivida como algo caótico. Incluso antes de que la crisis de modo efectivo y genuino esté operando, cuando, como el sol, cuando empieza a vislumbrarse la aurora, ¿sí?, da algunos matices, así nosotros ante los matices de las crisis nos quedamos con esta actitud inservible para poder entender de qué se trata y aprovechar el potencial que nos brinda. Entonces, para poder estar en este contexto de la crisis general planetaria, como el planeta necesita que estemos, nuestras crisis individuales tienen que ser bienvenidas y tenidas en cuenta como una señal, como un símbolo de que nuestra conciencia ya está lista para manifestarse de otro modo y que el formato habitual con el cual se venía manifestando ya no le sirve. Si esta fuera nuestra actitud, realmente seríamos herramientas preciosas, sumamente valiosas de la situación planetaria. Pero como no es la actitud ante la crisis individual, difícilmente pudiéramos ser herramientas de elevación, ¿sí?, o de transformación de la crisis general del planeta. Y en cuanto a esta cuestión del cansancio y el desánimo, la mayor parte del cansancio que la mayor parte de las personas transita en este planeta tiene que ver con la utilización de su energía. Según nosotros apostemos al uso de nuestra energía, quiere decir en qué estamos invirtiendo continuamente nuestra energía, será la resultante. Cuando nuestra energía es aplicada para el bien común,
para metas universales, alejada del propósito individual y egoísta, cuando nuestra energía es encauzada en una vida, ¿sí?, propia de la simplicidad y alejada de lo superfluo, nuestra energía, al ser aplicada, ¿sí?, no va a caer en saco roto y no nos va a dejar con esa sensación de desvitalización, de cansancio, ¿sí?, falta de energía, como dicen algunos. Entonces van y se compran inmediatamente un suplemento dietario a ver si la cosa pasa por ahí. Pero para la conciencia no hay suplemento dietario válido, no existe. Y la falta de energía, que generalmente termina reflejándose en la contraparte inferior de nuestra personalidad, que es el cuerpo físico, en realidad empieza más arriba, en una mente y en un centro emocional que no tienen muy claro en qué debe ser empleada la energía y por carácter transitivo no tienen claro de qué se trata vivir. La mayoría de nosotros todavía estamos preguntándonos de qué se trata la vida. ¿Por qué apostando donde apostamos nunca cobramos las apuestas? ¿Sí? Y esto tendría que habernos servido ya hace mucho tiempo para esclarecernos, para que pudiéramos ver las cosas de otra manera. Y aún adeudamos esa óptica. Entonces, tanto esta cuestión del desánimo como del cansancio tiene que ser revisto. Utilizar nuestra energía correctamente, ¿sí?, atender necesidades del modo correcto, aprender a estar atentos para ver si en nuestra vida no existe una superficialidad que está ahogando toda posibilidad de ser realmente útiles a la realidad planetaria. Y en cuanto al desánimo, es común en una sociedad exitista, en una sociedad que está continuamente alimentando las expectativas y pendiente de los resultados de sus acciones, como si el resultado de lo que hicimos definiera la cualidad de lo que acabamos de hacer. Grandes seres que han participado de la vida planetaria, aportando acciones realmente y genuinamente evolutivas, no han podido ver los resultados y no se han interesado tampoco por ellos, pero no han podido ver los resultados porque esta sociedad que componemos suele no hacer lugar a semejante dádiva. Entonces, cuando nosotros emprendamos una acción y esa acción genuinamente esté alimentada o forme parte de una corriente altruista y solidaria, tenemos que aprender a soltar los resultados, ¿sí?, desapegarnos del resultado de las acciones superiores. Eso decía el Bhagavad Gita, eso sigue diciendo para quienes quieran leerlo. Estar desapegado, ¿sí?, renunciar al resultado de las acciones superiores, desapegarse de esos resultados. Entonces nuestro ánimo no va a estar detrás de resultados, no va a estar evaluando el equilibrio y la armonía según el éxito o el fracaso, sino por la capacidad de ofrecer nuestra conciencia para sostener lo que sea correcto y necesario a favor de la vida planetaria. Y con eso debiera ser suficiente. Cualquiera de nosotros que hiciera lo correcto y lo necesario en función de la vida planetaria, en función de lo que la humanidad necesita y este universo que componemos está necesitando, con eso debería bastarle. Esta sociedad nos ha criado, nos ha alimentado para hacernos creer que teníamos que llegar primero. Y eso no es un buen alimento. Una acción desinteresada nos alimenta. Una acción interesada y egoísta nos roba energía, nos hurta energía. Y el sistema, más allá de que intentemos cambiar, generalmente nos deja en la frontera. Muy hábilmente nos pone en la frontera, porque incluso los seres que tienen aspiraciones más elevadas tienen que jugar muy fino con la frontera del sistema. Y entonces cuidar nuestras energías, mantenernos vitalizados, ¿sí?, y no caer en las trampas que continuamente se nos proponen como salida evolutiva, es un trabajo arduo. Y, como decíamos hace un rato, así mixturado en esta gama de comentarios, simplificar nuestra vida puede ser muy útil. No poder diferenciar
entre lo que tenemos y lo que no tenemos, entre lo que necesitamos y lo que no necesitamos, está muy relacionado con esta cuestión de no entender algunas cosas. Está muy relacionado con esto que decíamos recién, con que en nuestra vida esté lo que realmente es necesario, que la simplicidad sea nuestro alimento y la superficialidad una prueba continua a trascender y no caer en ella. Entonces, todo lo que va a restar de esta charla, de un modo u otro, va a intentar sostener y apuntalar lo que esta pregunta, esta consulta inicial nos ha permitido colocar así, como preámbulo. Todo lo que vamos a hablar hoy va a rondar en torno a esto. Y todo lo que nos va a tocar vivir de aquí a que termine la transición planetaria también va a rondar en torno a esto.